Muy buenos días a todos. Estamos en una sesión más de docente, donde hoy le presentamos el siguiente ejemplo para el cálculo de los desplazamientos transversales en vigas. Vamos a aplicar el procedimiento de la doble integración. En esta oportunidad vamos a comenzar con un problema bien sencillo y posteriormente vamos a ir subiendo el nivel de complejidad. Para comenzar, lo que primero hacemos, podemos una bibliografía que sea orientada. El Timochenko, en estas páginas es muy importante volver a mirar un poco las concepciones de las hipótesis. Ya tanto en análisis estructural, el Libre nos da una atención aquí, página 305, 316. Y también el Feodosiek hace ejemplo de la doble integración y es muy bueno comparar ambas filosofías en cuanto a la resolución y la presentación del resultado. En ese sentido, recordamos que de manera general la flexión o un elemento está sometido a flexión dentro de las múltiples clasificaciones que vimos en la sesión anterior, cuando en sucesiones transversales aparecen momentos flectores. En ese sentido está asociado a la flexión con curvatura, con curvatura del elemento. Esa curvatura puede ser unidimensional o bidimensional en el caso de las losas, placas o cáscaras, como lo vimos también en la sección anterior. Y bueno, cuando se produce esa curvatura, hay fibras que se van a estirar, fibras que se van a comprimir y fibras que no van ni a estirarse ni a comprimirse, donde van a definirse esa línea en el contexto más general como línea neutra. Estas cuestiones las discutimos en la sesión anterior y es importante volver a la sesión anterior para ese punto de partida de dónde estamos. En ese sentido habíamos llegado a la ecuación diferencial de la línea elástica de la viga, una ecuación diferencial que en el caso general tiene dos signos. Vamos a hablar de esto un poquitico más. Es una ecuación constitutiva al nivel de la sección transversal. No es un modelo matemático porque solamente da respuesta a las estructuras isostáticas, o otra manera de involucrarlo es que a esta ecuación le hace falta incorporar el equilibrio para llegar al modelo matemático de Euler-Bernoulli, como tal y lo vimos en la sesión anterior. Así que es muy importante vincular la sesión anterior, ya que esta es parte consecutiva de la otra. Desde el punto de vista matemático, pues se clasifica como una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, lineal, con coeficientes constantes y no homogéneos. Esta ecuación presenta, en el caso general se puede ver que aquí pudiera aparecer más menos. ¿En qué está en función del más menos? Vamos a presentarlo ahora, pero el más menos le puede quedar en función del convenio que hayan utilizado. Si analizamos tanto el miembro izquierdo como el miembro derecho, ya que vemos que EI, esto es positivo, las fuentes de generación del más menos son por la segunda derivada de la función y por la acción del momento flector. En ese sentido, vamos a empezar con la segunda derivada. La segunda derivada tiene relación con curvatura. Lo conocemos de cálculo diferencial integral, que esa segunda derivada, si tenemos este sistema de referencia, cuando la segunda derivada es mayor que 0, pues la función adquiere la concavidad, y si es menor que 0 es convexa. Esto es muy importante desde el punto de vista matemático, tomando el eje vertical, el sistema de referencia mostrado aquí. La otra fuente es el momento flector, que tiene dos posiciones. Cuando tensiona abajo, comprime arriba, hay algunos autores que le asignan el signo positivo, y viceversa. Cuando tensiona arriba y comprime abajo, el signo negativo. Esto es muy común en teoría de concreto reforzado, hablar del momento negativo, del acero negativo, debido al tipo de flexión que está siendo impactada en el elemento. En este sentido, para tener una compatibilidad entre el signo de la segunda derivada en cuanto a su concavidad y convexidad, no es muy difícil darse cuenta que si yo asumo una concavidad así,
y el momento lo asumo de esta manera, hay una consecuencia, están en el mismo sentido en cuanto a la concavidad de la segunda derivada mayor que cero y en cuanto a la asignación del momento. Entonces aquí el signo positivo es un convenio coherente, por así decirlo, en cuanto a la concavidad asignada a la segunda derivada y la acción del momento flector. Al igual que el que lo quiero obtener de la otra manera, pues simplemente teniendo este sistema de referencia, le tiene que asignar el signo negativo. Vamos a poner un ejemplito. Todos nuestros ejemplos, el convenio que estamos aplicando es vamos a considerar la segunda derivada positiva y el momento vamos a obtenerlo tensionando abajo, comprimiendo arriba. De esta manera, ¿qué esperamos? Pues muy sencillo, si la función v genera, recordemos que la función v son los desplazamientos transversales de esa directriz. Si esos desplazamientos son positivos es que es hacia arriba. Si esos desplazamientos son negativos es que es hacia abajo, debido al sistema de referencia que hemos elegido. Y el momento flector hay que obtenerlo tensionando abajo, comprimiendo arriba, para ser coherente con el convenio. Vamos a ejemplificarlo a continuación. Tenemos un problema donde vamos a resolverlo completo. Después explico qué me refiero con completo, pero tenemos dos incisos. Inciso A, las funciones de desplazamientos verticales, transversales, flechas, deflexiones, como comúnmente podemos llamar a esa variable de desplazamientos verticales, y los ángulos de giro. Y el inciso B, vamos a obtener los máximos de ambas funciones. Tenemos nuestro modelo. Insistimos en que esto es un modelo porque en él se recogen las invariantes del proceso de modelación. ¿Cuáles eran esas invariantes? Primero, está modelada el material con dos parámetros porque estamos considerando un material isotrópico, homogéneo, estacionario, lineal, elástico. Entonces ese material queda caracterizado con dos parámetros mecánicos: el módulo de ion o módulo de elasticidad y la relación de Poisson, mu o nu, en función de cómo lo ven. Entonces ya el modelo del material está reflejado. El modelo de forma también está reflejado porque estamos modelando la forma mediante dos conceptos fundamentales: la directriz del elemento, que es la que une todos los centros de gravedad, y el comportamiento de la sección transversal. La combinación de ambos nos da ese modelo de forma. Entonces la segunda invariante también está reflejada. La tercera invariante es el modelo de carga. Hay un modelo de carga, una acción puntual. Ya tenemos el modelo de carga. La última variante, por ahora, porque el problema es estático, es las condiciones de borde, de apoyo o vínculos, que en este caso es un empotramiento plano, porque el modelo es un modelo plano y el modelo plano tiene solamente 3 grados de libertad, y con el empotramiento plano se restringen esos 3 grados de libertad en el plano. Por lo tanto, el modelo es completo. Es un modelo, trabajamos con modelo, en donde ese modelo vamos a obtener el inciso A y el inciso B aplicado aquí. Para realizarlo, pues tenemos nuestro sistema de referencia y empezamos como mismo hemos hecho en las sesiones anteriores. Si usted llegó nuevamente a esta sesión docente, pues aquí desde el inicio el equilibrio externo, el equilibrio interno lo hemos obtenido mediante una serie de pasos metodológicos. Los invito a que vean las sesiones anteriores, que los van a ayudar un poquitico a entender esa parte metodológica. Primer nivel de equilibrio, el llamado equilibrio externo. Cálculo de las reacciones de apoyo. Tengo una sola directriz, tengo un solo cuerpo, con las 3 ecuaciones de la estática es suficiente. Eso lo explicamos en las sesiones anteriores. Voy un poco más rápido, pero lo pueden encontrar sin ningún problema. Sumatoria de fuerzas en Z, pues nos da que no hay reacción horizontal. Sumatoria de fuerzas en Y, pues teniendo el convenio nos da RA en Y menos P igual 0, y RA en Y tiene que ser igual a P. Y sumatoria de momento en A, alrededor del eje X, en A igual 0, pues nos da en menos MA, negativo, más P por L igual 0, MA nos queda P por L. De esta manera tenemos ya ese equilibrio externo, siempre lo comprobamos, lo invitamos a ver las sesiones anteriores para efectuar esa comprobación tan importante en la parte del equilibrio externo. Teniendo claro el equilibrio externo, o haberlo ya
obtenido, vamos entonces al equilibrio interno. Para realizar el equilibrio interno, previamente, en esa realización del equilibrio interno, tenemos un solo tramo. Vamos de 0 a L. Es necesariamente un corte para la caracterización. Cortamos. El origen lo tenemos aquí. Y esta distancia es Z. Aquí siempre, cuando cortamos, que dividimos en dos diagramas de cuerpo libre, no estamos forzados a tomar el de la izquierda. La recomendación siempre es tome el diagrama de cuerpo libre, que más fácil le sea. En este caso se puede visualizar que el de la derecha, por tener menores acciones, es más cómodo. Entonces en este caso vamos a seleccionar la derecha. Solamente hay que tener en cuenta la distancia de ese diagrama. Pues si el origen yo lo mantengo aquí y esto es Z, pues el otro diagrama tendrá la distancia L menos Z. Teniendo eso claro, es muy sencillo. Aquí tenemos L menos Z y las fuerzas interiores. Solamente hay que recordar que como estamos tomando el momento tensionando abajo, comprimiendo arriba, hay que plantearlo de esa manera en nuestro convenio, independientemente de cómo nos quede la ecuación. La fuerza axial y el cortante no van a aportar a ese desplazamiento transversal, sobre todo el cortante, por la hipótesis que desprecia su aporte. Si usted llegó al canal, lo remito a la sesión anterior porque es muy importante reconocer esa limitación de la teoría de Euler-Bernoulli dentro de ese proceso. Pues comenzamos con sumatoria de fuerza en Z, la axial es 0, sumatoria de fuerza en Y, el cortante nos da P, nos da positivo, vamos al diagrama, significa que ese corte es gira horario, y eso es lo que yo grafico, corte horario, y sumatoria de momento en 1 igual 0, pues tenemos el momento positivo, todo es positivo, P, el brazo de P es L menos Z, más el momento igual 0. Despejamos el momento, nos da menos P, es una función de Z, esto es una función variable, lineal, que la variable aquí es Z y el exponente es 1, así que es una función lineal. Evaluamos en el inicio el tramo en 0, nos da menos P por L. Hay que identificar el negativo significa que efectivamente en este problema no hay tensión abajo y compresión arriba, sino que es al revés. Ponemos el sentido físico, la tensión es arriba, la compresión es abajo. Continuamos, en L nos da 0. Aquí están los gráficos, el cortante constante, horario, y el momento una variación lineal, P por L y 0. Y la axial 0. Estos son los gráficos de fuerzas interiores. Para el objetivo de la sesión de hoy, que es el cálculo del campo de desplazamiento completo, es necesario, según la ecuación diferencial que anteriormente les presentamos, pues solamente la función de momento flector. No nos interesa ni la función de corte ni la función de axial. Para eso, presentamos la ecuación, decimos es segunda derivada de V igual al momento flector entre I. Hacemos la igualdad, momento flector, lo sustituimos sobre I. Y entonces esta ecuación diferencial tiene varias maneras de resolverse. En otra sesión, con el objetivo únicamente de que visualicen una manera de resolver esta ecuación que no sea mediante la doble integración, de ahí el hecho de que lo correcto es expresar este procedimiento como el cálculo de los desplazamientos resolviendo el modelo, porque hay varias maneras de resolverlo. Es cierto que la manera más sencilla, por la estructura matemática tan simple de esta ecuación diferencial, es integrando dos veces, pero hay otras maneras también de resolverlo. En esta oportunidad estamos iniciando este proceso, vamos a integrar dos veces para resolver esta ecuación. Incluso observándola, el estudiante puede aquí decir, bueno, si esto es un polinomio de grado 1, que es una línea, y yo le integro dos veces, al fin y al cabo lo que voy a obtener aquí es un polinomio de grado 3. Mirando la estructura matemática podemos ver a dónde llegamos. Y así va a ser. Vamos entonces a proceder a esa integración. Sustituimos, vamos a proceder. El miembro izquierdo lo integramos igual que el miembro derecho. Cuando yo integro esto pierde una derivada y me da primera derivada. Tengo claro que la primera derivada, por la hipótesis de las secciones planas ortogonales antes y después, coincide con el ángulo de giro, y hacemos ese énfasis para
que asocien a que la primera derivada es el ángulo de giro. Planteo la integración de la función. Como es una integral indefinida, queda la constante de integración, no hay problema, y efectuamos la integración de la función. Esa integración es muy sencilla. Menos p sobre i lo sacamos factor común, L integra LZ y la Z, Z cuadrado sobre 2. Una integración muy sencilla, más C1. Teniendo esta parte, volvemos a integrar. Cuando yo integro el miembro izquierdo, ya pierde totalmente el operador diferencial y queda la función objetivo, y aquí vuelvo a integrar. Cuando vuelvo a integrar, Z cuadrado sobre 2, Z al cubo, 3 por 2, 6, Z1, Z más C2. Es una integración completa. Estando aquí, nos damos cuenta que tenemos que determinar las constantes de integración, que son 2 porque hemos integrado 2 veces, C1 y C2. Esas constantes de integración las vamos a determinar mediante el ajuste de las condiciones de frontera. Para analizar el ajuste de las condiciones de frontera, tengo que recordar el problema que estamos resolviendo. ¿Y cómo determinar esas condiciones de frontera? Pues muy sencillo. La función que yo acabo de obtener en términos de las constantes son desplazamiento transversal. Y la otra función que también obtuvimos en términos de las constantes es el ángulo de giro. Entonces las constantes de integración tienen que plantearse o en términos de la función de desplazamiento transversal o en términos del ángulo de giro. Teniendo eso presente, voy a mi problema. Y digo, ¿dónde yo conozco a priori cuánto vale el desplazamiento y el ángulo de giro y para cuál sección? Observando detenidamente, la única sección que a priori yo conozco esos dos valores es aquí, en la sección de inicio, porque esa sección de inicio tiene un empotramiento que restringe todos los grados de libertad. Por eso significa que el desplazamiento en esta sección es 0 y el ángulo de giro. Esa información la conocíamos a priori. Eso es muy importante, que el estudiante reconozca cada problema que puede obtener estos valores a priori. Y esos valores después los vas a utilizar como condiciones de frontera. En ese sentido, el estudiante empieza y dice, bueno, voy con la primera. Aquí, en este problema tan simple, no es necesario el orden. Primero evaluar una y después evaluar la otra. Pero sí, desde aquí queremos hacer énfasis en lo siguiente. Pensando en problemas de mayor grado de complejidad, como el que vamos a ver en la otra sesión. Es el siguiente. Siempre la recomendación que le brindo a mis estudiantes es que empiecen a evaluar de menor grado de complejidad a mayor grado de complejidad. En este caso, el menor grado de complejidad es el ángulo de giro, porque la estructura matemática es más simple que la del desplazamiento, porque hay una integración menos. Entonces, primero recomiendo evaluar primero el ángulo y después el desplazamiento. En este caso, las evaluaciones son en 0 y nos da una evaluación bien sencilla, en donde de exigir que el ángulo de giro en 0 tiene que ser igual a 0, de esta exigencia, en esta ecuación 0, 0, 0, nos queda que C1 tiene que ser igual a 0, y de la misma manera ocurre con la función de desplazamiento transversal, 0, 0, 0, y C2 nos da 0. De esta manera las constantes fueron 0, ya podemos escribir las ecuaciones completas. Aquí están las ecuaciones finales. Se le llama final porque ya las constantes de integración ya tienen un valor. Entonces son las ecuaciones finales. Con esto le estamos dando cumplimiento al inciso A. Estas son los desplazamientos, las funciones de desplazamiento transversal y las funciones de ángulo de giro. Bien, continuamos. Tenemos nuestras funciones, el desplazamiento transversal y el ángulo de giro, y entonces vamos a obtener los valores extremales, el desplazamiento máximo y el ángulo de giro máximo. Para eso vamos a recordar que hay una relación diferencial entre el ángulo de giro y la función de desplazamiento, y entonces en donde el ángulo de giro es 0, pues generará en esta función de desplazamiento valores extremales. Entonces esa relación de diferenciación es bien conocida. Vamos entonces a buscar esas secciones donde van a generar valores extremos en la función de desplazamiento. Igualamos a 0. No, como es un polinomio, es una expresión cuadrática, vamos a tener dos raíces, vamos a tener dos secciones extremales, vamos a encontrarlas. En este ejemplo es muy sencillo, igualamos a 0, tenemos un producto, pues esto es distinto de 0, lo que tiene que ser 0 es lo que está aquí adentro, dentro del paréntesis.
lo tenemos. Sacamos factor común z. Eso nos da la primera sección es en el inicio, z igual 0, y la segunda sección es en 2L. Aquí tener claro que nuestro dominio no llega a 2L, nuestro dominio de trabajo es de 0 a L, por lo tanto el valor máximo para este caso va a estar en L, porque es hasta donde llega nuestro dominio, independientemente de que aquí nos da 2L porque la parábola es completa. La vamos a limitar hasta donde nos interesa, de 0 a L. Teniendo eso claro, vamos entonces a el primer extremo 1, z igual 0, extremo 1, evaluamos y nos quedó 0, 0. Esos son los primeros valores extremales. Tanto en el origen, el desplazamiento como el ángulo de giro son 0 y son los primeros valores extremales. El segundo, que es el que nos va a interesar, es en z igual L, pues vamos a evaluar ese desplazamiento, sustituimos la L donde está la z, L cúbica, efectuamos las operaciones y nos da menos 1/3 de PL cúbica sobre I. El negativo lo que significa es que el desplazamiento es hacia abajo, ya lo habíamos anticipado. Y de manera análoga evaluamos la función del ángulo de giro y nos da un ángulo de giro de menos 1/2 PL cuadrado sobre 2E. Vamos a identificar el negativo de ambos para una mayor comprensión de estos valores, pues vamos a una representación gráfica, donde aquí tenemos el dominio, vamos de 0 a L, los desplazamientos transversales son vectores, todas estas secciones se desplazan, excepto esta que debido a esta ligadura no se desplaza. El máximo desplazamiento está en esta sección, en la sección z igual L, y ese desplazamiento es hacia abajo, v máxima, y vale menos, es que es contrario al eje Y, ya lo habíamos visto, teniendo claro que las secciones antes eran planas y ortogonales, y después de ocurrido ese giro, pues siguieron siendo planas y ortogonales. La sesión anterior vimos esta descripción geométrica, ahora la volvemos a ver. Es muy sencillo darse cuenta que este ángulo de giro, por el teorema de las perpendiculares, coincide con este ángulo de giro. Generalmente el que se visualiza es este ángulo de giro, el giro de la sección, pero también podemos visualizar este. Esta es la pendiente de la recta tangente, aquí se visualiza el concepto de la derivada. El concepto negativo pues significa que el giro, estamos en el sentido trigonométrico, es un giro horario. De ahí que este negativo está asociado al sentido trigonométrico del giro. Esta es la representación gráfica de ambos valores y hacemos insistencia en que es un vector, el desplazamiento es un vector. En este caso es desplazamiento transversal. Teniendo eso claro, vamos a continuar con algo que generalmente no se llega a realizar, pero que es muy importante en el estudiante que apenas empieza a ver estos conceptos o que quiere profundizar un poquitico más, realizar el campo de desplazamiento completo. En ese sentido, el campo de desplazamientos horizontales o el campo de desplazamientos completos, vamos a tener en cuenta que U es una función de dos variables y está relacionada por las hipótesis de Euler-Bernoulli por la derivada de ese desplazamiento con z. Esta función ya la tenemos, esto es el ángulo de giro, la escribimos y por lo tanto podemos tener el campo de desplazamientos horizontales completo. Para entender este campo de desplazamientos horizontales, el que anteriormente habíamos obtenido es el desplazamiento transversal, el vertical. Este es otro desplazamiento que también está, lamentablemente no se le da énfasis. Entendemos que el vertical es el principal, pero es importante para ese estudiante entender que también los puntos se mueven horizontalmente y existe este campo de desplazamiento. Pues vamos a centrarnos en una sección. Vamos a centrarnos en la sección z igual L, en esa sección donde lo graficamos el ángulo de giro máximo y el desplazamiento transversal máximo. Para eso evaluamos z igual L, lo evaluamos, nos quedó esta expresión y vamos entonces a una representación gráfica. En esta representación gráfica vamos a destacar varias cuestiones. Este es el desplazamiento vertical que ya habíamos obtenido, para no confundirlo, pero estos son los desplazamientos horizontales. Recordemos que cuando el elemento cambia de forma, se produce
desplazamientos, tanto verticales como horizontales. En los cursos básicos de mecánica generalmente se hace mucho énfasis en el vertical, pero no se habla ni tan siquiera a veces de la existencia del horizontal, y es muy importante. Por ejemplo, el punto 1 pasó a ser el 1', se desplazó vertical pero también horizontal. El punto 3 solamente ha sufrido desplazamiento transversal. 3'. Y el punto 2 sufrió desplazamiento transversal y horizontal. Lo que está aquí son los vectores de desplazamientos horizontales, en donde aquí quedó el 0, el punto 3 en la directriz no se desplazó, y por arriba se desplazaron en dirección de Z y por abajo contrario. Estos son los desplazamientos horizontales, la distribución de desplazamientos horizontales en esta sección Z igual L. Este desplazamiento horizontal máximo se obtiene evaluando la expresión. Para el valor de Y, si el eje Y lo medimos en 0, pues la distancia extrema es h sobre 2. Como el origen está aquí, esta otra distancia es menos h sobre 2. Los valores son modularmente iguales, con signo contrario, porque el punto 1 viene de izquierda a derecha y el otro es contrario. ¿Cuánto vale modularmente? 1/4 PL cuadrado H por el producto de inercia y viceversa. Estos son el campo de desplazamientos horizontales para la sección Z igual L. Es importante que el estudiante reconozca y cuantifique esos desplazamientos horizontales, ya que siempre hace más énfasis en el desplazamiento vertical, pero también existen los horizontales. Es importante tener esto en cuenta. También algo muy interesante para no perder la oportunidad del rigor, recordemos que la deformación en dirección Y es igual a 0. Es decir, eso es muy importante. Es decir, por hipótesis, recordamos que la deformación vertical es 0. Sin embargo, los desplazamientos en dirección de Y, los llamados V mayúscula o minúscula, como deseen, sí existen. De ahí que a veces no es correcto expresar que en dirección de Y hay deformación, es incorrecto. La deformación que existe aquí es únicamente en dirección de Z. Ese aspecto es muy importante, vamos a insistir en él en la próxima sesión para irlo entendiendo un poquitico más. Bueno, teniendo eso presente, vamos a hacer un breve resumen. Le brindamos resolución a esta ecuación diferencial mediante el procedimiento de la doble integración. Empezamos con un problema de un solo tramo. La próxima sesión vamos a ir avanzando y obtuvimos el campo de desplazamientos completo, es decir, obtuvimos el desplazamiento vertical, el V, el ángulo de giro y el horizontal U. Por eso decimos que obtuvimos el campo de desplazamientos completo para la teoría de Euler-Bernoulli de Wigand. También vamos en la próxima sesión a realizar un ejemplo número 2, donde este ejemplo, mediante el mismo procedimiento de la doble integración, pero aquí va a ocurrir algo interesante porque ya vamos a tener dos tramos. Y por lo tanto tenemos que realizar dos cortes, como ya es costumbre, y cada corte va a aportar dos constantes. Vamos a tener 4 constantes de integración y por lo tanto vamos a tener que hacer uso de otras condiciones. Es un problema con un nivel de complejidad superior al que vimos, muy interesante, que lo vamos a realizar en la sección que le sigue a esta. En ese sentido, pues los exhorto a que sigan aprendiendo, a que sigan perfeccionando, dejen sus comentarios, cualquier inquietud, cualquier duda, algo que quieran profundizar dentro de la mecánica y como siempre, gracias por su atención.